Hola, buenos días, ¿qué tal a todos? Hoy eh, vengo con otro ensayo hacia atrás. Quiero leerles un ensayo llamado La economía y la maldición de la sirena. La economía y la maldición de la sirena. Este año 2023, el mundo vive una tragedia sin precedentes. Lo que nunca imaginamos hace un par de años, cuando ni siquiera veíamos el fin de la pandemia cerca, ni había vacunas a la vista, sería que nuestro peor enemigo no era un virus, ni mucho menos la tecnología artificial. Nuestro peor enemigo éramos nosotros mismos, los humanos, la codicia, la economía insostenible, la falta de comida y energía, la falta de ética y el crimen organizado. Así quiero empezar esta reflexión, porque no me cabe duda que estamos como estamos por culpa de la falta de empatía y dinero, por culpa del intrincado modelo competitivo para hacer negocios, la oportunidad disfrazada de caridad y subsidio, la ambición de poder, la venta de armamento, medicamentos, vacunas, pólizas, vivienda, agua, luz, gas y dentro de poco para poder respirar, pues la economía en picada y el hambre generalizada nos llevarán a todos a 6 metros bajo tierra si las cosas no mejoran pronto. Dice Wikipedia que en el folclore hispánico se cree que la sirena era una muchacha hermosa a la que le gustaba mucho bañarse. Un día su madre la maldijo por ello, diciendo que ya que le gustaba tanto el agua, ojalá nunca saliera de ella. Y así fue. Pienso ahora mismo que la maldición de la sirena es la fábula perfecta de la tragedia económica de nuestra era, pues nuestra sociedad gusta tanto de sumergirse en deudas que al parecer nunca vamos a salir de ellas. La crisis actual a ratos parece tomar un aire de cambio radical, y para quienes hemos apoyado un cambio del status quo nos parece apenas lógico que veamos una tormenta en un vaso de agua en un país rico en recursos pero pobre en ciencia, como es Colombia y gran parte de Latinoamérica. No quiero decir con esto que no haya justificación en el pesimismo de muchos sectores sociales que han visto un panorama negro con la situación económica. Quiero recalcar que si miramos hacia otros países con verdaderos desarrollos tecnológicos e industriales de gran presupuesto, pues dejaríamos llorar tanto sobre la leche derramada. Lo digo porque sin conocer realmente cuál es la cifra de inversión en ciencia y tecnología de países como Estados Unidos, China, Alemania y Japón, no me cabe duda que en Colombia el déficit de inversión en nuevas industrias tecnológicas retrata que claramente nuestro país no está ni siquiera cerca de montarse al tren de la ciencia y nuestros precarios esfuerzos se reducen a traer la mercancía de última generación que desarrollan otros países, con recursos naturales y materias primas extraídos de países pobres como el nuestro. Si no fuera porque la realidad de vivir en la capital del país está cada vez más cerca de ahogarnos con el alza de los precios en los servicios básicos y la comida, no estaría augurando una tragedia sin precedentes en nuestra amada patria. Basta ver la percepción ciudadana de inseguridad para quedar con los pelos de punta, pues no es culpa de los dirigentes que haya tanto crimen, pero sí está claro que sus reformas tributarias y sus posiciones políticas exigen cada día más al ciudadano, segregando cada día más la riqueza de la pobreza y estableciendo unas brechas de oportunidades cada día más drásticas, sin ofrecerle a la población, a cambio de tanto impuesto y tanta inflación, un bienestar real y una perspectiva de crecimiento.
Como siempre, la clase media es ignorada, explotada, y son los justos que pagan por los pecadores. Es absurdo cómo se vienen acabando las oportunidades de sobrevivir en esta sociedad donde si no eres empleado o empleador no eres nadie. Cada día el ser artista e independiente es más insignificante y si no encuentras patrocinio. Los oficios de muchos se ven cada vez menos rentables y el aumento de costo de vida, de transporte y de pago de impuestos parecen pintar un panorama de guerra en todas las regiones. Para no hablar tanto en sentido figurado del problema de nuestros habitantes, me parece fundamental traer a colación varios temas puntuales que son de mucha controversia por tratarse de grandes endeudamientos que nos han puesto la soga al cuello, amarrada a una piedra que se hunde y nos arrastra al fondo de un gran charco llamado Bogotá. En primera instancia está el proyecto de un metro, cuya historia no es para nada agradable y que sin duda alguna ha puesto la expectativa de un cambio de ciudad tan alejado de la realidad como es posible por culpa de los pleitos políticos y demoras técnicas en los diseños finales. Digo esto porque en la situación actual mucho se ha hablado de tan ambicioso proyecto que desde hace décadas prometió devolverle la dignidad a una ciudad que en la actualidad está llena de huecos y cuellos de botella en todos los corredores viales. Una ciudad que cada vez que llueve vemos inundarse por doquier. Una ciudad cuyo río principal es una cloaca que llega hasta el Salto Tequendama para rociar de mierda todo lo que lo circunda. Una ciudad que está a 2.600 metros sobre el nivel del mar y cuyos habitantes más humildes viven hacinados en su gran mayoría en precarias construcciones ilegales, en barrios alejados del centro y el norte, con índices de homicidios que superan la ficción de las peores películas de terror del mundo entero. La promesa de una primera y una segunda línea del metro en la ciudad, cada año más lejanas de entrar en funcionamiento, por la sumatoria pasada de falsos estudios de detalle, que por lo general fueron robos o implicaron sobornos, todo con el fin de estimar una fecha de entrega ficticia y un trazado insignificante para la gran mayoría de habitantes que al parecer nunca conocerán en vida. Para terminar el tema metro, tengo que rescatar que no se hunda más de lo que ya estuvo y que ojalá la ciudad no siga el camino de la autodestrucción y el endeudamiento interminable, pues la sociedad no puede soportar tantos aumentos en los servicios básicos y mucho menos tantas obras de destrucción de las vías y los trancones resultantes. En todo caso, el Transmilenio, las ciclorrutas y los andenes nos están costando sangre en presente. El bienestar es inexistente. En segunda instancia están las reformas impulsadas por este gobierno que al parecer no rescatan nada del pasado ni respeta a sus interlocutores, el pueblo que lo habita. Muy triste es ver cómo la crisis ministerial no responde a otro hecho que al deseo del presidente de despejar el camino para que nadie ponga obstáculos en su control de poder. Por lo visto, el juego de ajedrez al que se enfrenta el presidente sobrepasa el territorio que gobierna y entra a jugar sobre todo el tablero global. No debe extrañarnos entonces que decisiones como la salida del ministro de Hacienda, el cual muchos vemos como desastroso, nos parezca una medida dictatorial. Sin embargo, puede ser una respuesta geopolítica al apoyo exagerado que se le está dando al gobierno venezolano, pueblo hermano y vecino que desde hace décadas padece una verdadera dictadura militar. En todo caso, por otro lado, hay que celebrar que la egocéntrica ministra de Salud haya salido al fin del cargo, que le costó al presidente no solo perder al anterior ministro de Educación, sino ahora al ministro del Interior que salvó la reforma y a otros 6 ministros que de cualquier forma no eran más que fichas de un presidente que no se compadece de nadie. Lo más extraño de todo, y cabe resaltar, es que la ministra de Minas que tanta polémica generó siga en pie y la ministra de Ambiente que tanto parece aportar al gobierno del cambio no haya sido la ficha sacrificada a cambio del ministro de Hacienda. La jugada maestra del presidente fue sin duda lograr el encuentro con el presidente de Estados Unidos después de sentarse en la palabra en la Universidad de Stanford, donde le invitaron a conversar y dejó a todos con los brazos cruzados, escuchando un monólogo de los que tanto le gusta dar.
La reciente noticia de la inversión del país en la tecnología de producción de vacunas es un tema que preocupa a muchos, pues así como la adaptación de Corferias para hacer un hospital más de la ciudad en medio de la pandemia, que sin embargo nunca entró en uso, puede ser otro elefante blanco de los que poco se habla después del saqueo de recursos, con el aliciente de efecto adicional de que para la producción de vacunas y su condicionado estudio pueden estipularse ensayos sobre animales, cuyos derechos no parecen prioridad en un país donde se ignora tanto la defensa de los animales. No es de extrañarse que proyectos de ciencia como el de la producción de vacunas recién terminada la pandemia resulten más en una desviación de recursos con miras a canalizar una oportunidad de negocio, pues así como la reforma a la salud, a veces pareciera que para estos gobernantes es más importante imponer su poder en el manejo de los recursos que fomentar la salud de los habitantes y proteger la vida de los animales. El endeudamiento con proyectos a largo plazo y de dudosa implementación en un futuro cercano parece ser entonces la nueva forma de estafa de los dirigentes de turno. Ojalá la maldición de la sirena no se vuelva la realidad de unos habitantes ahogados en deudas y con poca probabilidad de disfrutar tales megaproyectos a futuro, que encarecen el vivir de una metrópolis sin metro, sin mar, y que parece alejarnos cada vez más de las estrellas en el firmamento. Tambaleante, Bogotá, 27 de abril 2023. Bueno, eso era todo. Me impresiona cómo hace como 1 año y 10 meses, no, 2 años y 2 meses, escribí este ensayo y anticipé un poquito que se iban a dar estas guerras estúpidas y esta debacle de la economía que nos tiene mal, porque el mundo no está listo para tanta desigualdad y los problemas de Colombia son unos y los problemas del mundo son otros, pero sin lugar a dudas tenemos que esforzarnos un poco más por cuidarnos del endeudamiento con promesas de proyectos de los cuales probablemente no sabemos cuál es su probabilidad de éxito y nos pueden perjudicar mucho las deudas. Tengamos mucho cuidado con lo que se viene y bueno, los dejo con eso. Espero les haya gustado, un ensayo corto y un abrazo para todos, hasta la próxima.